Tabla de símbolos. La tabla de símbolos no es más que una estructura de datos utilizada por un compilador y esta no está presente en tiempo de ejecución, sino en tiempo de compilación. En general lo que hace es que recopila los atributos cuando se declara un nombre y suministra información cuando se va a utilizar este nombre. Los identificadores son elementos en los lenguajes que necesitan una estructura de datos donde acumular toda su información, como el tipo, valor, ámbito al que pertenece. Los tipos de identificadores dependen del lenguaje de programación utilizados. Algunos de estos tipos de identificadores podrían ser variables, funciones, procedimientos, clases o tipos definidos por el usuario. De los identificadores, la tabla de símbolos contendrá un lexema, información sobre el tipo y el ámbito de visibilidad del identificador, los dos últimos siempre dependiendo del lenguaje. Aquí tenemos unos ejemplos de los tipos de identificadores y lo que guardan en la tabla de símbolos. Por ejemplo, una variable guarda el lexema y el tipo. Una matriz guarda lexema, dimensiones de la matriz y tipo de los elementos. Un procedimiento guarda el lexema y los parámetros formales. Una función guarda lo mismo que un procedimiento, pero el valor que devuelve también lo guarda. Y los tipos definidos por el usuario guardan un lexema y la definición de tipo. En la imagen podemos ver un ejemplo de lo que guarda. Por ejemplo, una variable guarda el lexema que sería A, el tipo es integer y es una variable. B es una variable y es de tipo integer. Proc2 es un procedimiento, es un subprograma y el tipo es void porque no devuelve nada. Ahora vamos con la manipulación de una tabla de símbolos. La manipulación de la tabla de símbolos consiste en la creación de entornos, inserción de entradas en dichos entornos, modificación y eliminación de dichas entradas. Las operaciones de manipulación más comunes de la tabla son localización de entradas, que nos puede servir para saber si un identificador ya fue ingresado o para obtener algo a partir de su entrada. La creación de entradas para meter nuevos identificadores y el acceso a los atributos de la entrada, por si queremos obtener, por ejemplo, el valor de alguna entrada. La implementación. La implementación se puede dar de diferentes formas. Aquí vamos a mostrar un ejemplo de una implementación que se hace de una forma sumamente sencilla y fácil para entender el concepto, pero hay más tipos de implementaciones. Por ejemplo, tenemos las listas desordenadas, que se utilizan listas encadenadas y arrays. Esa es la que vamos a utilizar en el ejemplo. Están las listas ordenadas, que ya da una inserción más costosa, pero es buena para un conjunto fijo de nombres, por ejemplo, palabras reservadas, códigos de operación de ensamblador. También están los árboles binarios de búsqueda, que son más flexibles que las listas ordenadas, pero también más costosas en su construcción. Y por último tenemos las tablas de dispersión, que son la estructura más eficaz para guardar esta información, pero también la más compleja. Constituyen un método estándar en los compiladores industriales. En este caso, el acceso a una entrada puede realizarse en un tiempo constante. Vamos con el ejemplo de la implementación de una tabla de símbolos. Este ejemplo lo haremos utilizando JLex y CUP. Haremos nuestro compilador para una sentencia de asignación. La sentencia tendrá el identificador seguido de 2 puntos y la expresión matemática que querramos asignarle. Este es el ejemplo del archivo .lex. Aquí tenemos toda la definición de los tokens que vamos a utilizar. Tenemos un ID, tenemos enteros, tenemos decimales. Y este es el ejemplo o el archivo .cup que vamos a definir. Como podemos ver, estamos utilizando una clase llamada tabla de símbolos, que aquí es donde vamos a ir guardando la información de cada uno de nuestros identificadores. Tenemos nuestro método principal, luego vamos a la definición de terminales y no terminales.
En esta parte vemos la gramática de lo que vamos a utilizar nosotros para hacer una asignación. La asignación lleva un identificador, el signo igual y una expresión matemática. La expresión matemática podemos utilizar sumas, restas, multiplicación, división. Esta es la gramática que utilizaremos. Cuando nosotros venimos y compilamos nuestro ejemplo y utilizamos un archivo de entrada para obtener la tabla de símbolos, eso es lo que obtenemos. Nuestro archivo de entrada es el que tenemos aquí, que estamos definiendo un identificador con el signo igual y la expresión matemática. Esto es lo que tenemos en nuestro archivo de entrada. Ya que corremos nuestro parser con nuestro archivo de entrada, esto es lo que obtenemos, o esto es lo que se llena en la tabla de símbolos, lo que llena la clase tabla de símbolos que vamos nosotros a tener. Guardamos el nombre, el tipo, que este tipo en el ejemplo que nosotros tenemos es variable. Vamos a decir que es una variable. Si tuviéramos procedimientos, pues pondríamos procedimiento y tenemos un valor que es el resultado de la expresión matemática que ya operamos. Por ejemplo, A, si podemos ver aquí, A es esta expresión y solo va a guardar el resultado. Igual B, C y Z. Esto es lo que obtenemos. Esa es la información que nosotros tenemos al final de la corrida y con la que nosotros podemos utilizarla para lo que necesitemos. Por ejemplo, aquí en la asignación de la constante C, lo que hizo fue ir a buscar en la tabla de símbolos si había una entrada con nombre A, la encontró y entonces devolvió su valor, que era 8. Luego fue a buscar la entrada con nombre B, agarró su valor y le sumó 8 más 6, 14 y se lo asignó a la variable de nombre C. Esto es lo que hace. Z en este caso lo que hizo fue crear una entrada porque no existía una entrada con ese nombre y le asignó el valor de la expresión, que en este caso sería C, que es 14. Tenemos aquí nuestra clase tabla de símbolos, que es en donde vamos a ir guardando nuestros símbolos o identificadores que han ido entrando. Si se pueden dar cuenta, tenemos aquí un vector, que es donde vamos a ir guardando nuestros símbolos que han ido entrando. Aquí tenemos nuestro método crea entrada, que lo que hace es buscar si no hay un identificador con ese nombre, y si no hay, sí lo agrega, si no, no lo va a agregar. Tenemos nuestro método getTypo, que lo que hace es devolver el tipo a donde nosotros lo estemos solicitando. Esto se hace para comprobación de tipo, si es de tipo variable, si es de tipo procedimiento, y si es del mismo tipo, pues se pueden operar. Este método setValor, que lo que hace es setear el valor para determinado nombre. Tenemos un método que devuelve el vector donde están almacenados cada uno de los símbolos, que nos puede servir para hacer otras cosas. Y esta es la clase objeto. En la clase objeto tenemos definida lo que es nuestra variable. En nombre se va a guardar el nombre. En el valor se va a guardar el valor de la expresión matemática que tengamos. Y en string el tipo dijimos que nosotros para este ejemplo lo vamos a utilizar como variable. Este es en el caso de que nuestros tipo de variables solo tiene un tipo. Si tuviéramos tipo de variables cadena, string, pues tipo lo podríamos utilizar para indicar de qué tipo es. Deberíamos ponerle otro nombre a lo que indica si es variable, si es procedimiento o función.